Hay lugares que no aparecen en los mapas, historias que nadie se atreve a contar y puertas que nunca debieron abrirse. Bienvenido. Estás a punto de cruzar la puerta 13. Hay pueblos donde las cosas no se dicen, se repiten, donde los niños no aprenden con cuentos, sino con advertencias. No salgas después de las 9. No abras la puerta si escuchas tu nombre. No mires a los ojos a los que caminan. Luis, Martina y Daniel crecieron con esas frases como si fueran parte del mobiliario. Estaban allí desde siempre, flotando en las paredes de la casa, repitiéndose al amanecer, murmuradas antes de dormir. Nadie explicaba su origen. Nadie se atrevía a romperlas. La finca estaba aislada, rodeada de campo seco y árboles torcidos. Las ventanas tenían doble cerrojo. Y después de las 9, ni una puerta debía quedar abierta. No era por miedo a ladrones, no por tormentas, sino porque ellos empezaban a caminar cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Luis tenía 16, el mayor. Rígido, callado. Martina, 14, inquieta, terca. Daniel, el menor, 11 años, de mirada curiosa y demasiadas preguntas. Aquel día, los padres se marcharon temprano. «Volveremos antes del mediodía», dijo el padre sin mirar atrás. Sobre la mesa, dejaron un paquete con pan, agua y un cuchillo envuelto en tela. Martina fue la primera en hablar. Parece que esperan que nos descendamos. ¿De qué? Luis no respondió. Solo miró el reloj de pared. Las manecillas avanzaban hacia las 9. Daniel se acercó a la puerta. ¿Qué pasa si no cerramos? No hagas tonterías, dijo Luis. ¿Y si todo es mentira? Añadió Martina, ya con la mano en el picaporte. Luis se tensó. El cuchillo seguía en la mesa. ¡Cierra la puerta! Pero era tarde. A las 9:01 de la mañana, el picaporte giró. El sonido fue leve, pero en ese silencio retumbó como una campana. Martina la empujó con calma. La puerta se abrió, y lo que había afuera era lo mismo de siempre. Campos áridos, el aire denso, ningún viento. ¿Ves? Dijo Martina. Nada pasó. Daniel frunció el ceño. No, todavía. En ese momento, el silencio se volvió extraño. No como ausencia de ruido, sino como si algo contuviera la respiración del mundo. Luis se acercó al marco. No cruzó. Solo miró hacia los árboles. Y entonces, Daniel susurró. Están despiertos. La puerta quedó entreabierta. Luis no dijo nada. Se alejó, cerró los postigos y se apoyó contra la pared con el rostro tenso. Martina lo miró como si estuviera exagerando. No lo decía en voz alta, pero su gesto lo gritaba. Daniel, en cambio, seguía inmóvil, observando el borde lejano del campo. Algo le inquietaba, aunque no sabía qué. A esa hora, el sol empezaba a calentar, pero él sentía frío en los brazos. Luis rompió el silencio para decir que una vez, cuando tenía la edad de Martina, había dejado la puerta abierta. Solo por un minuto. No había visto nada, pero escuchó pasos. Pasos arrastrados, lentos. Y aunque no hubo figuras visibles, juraba que las sombras del campo se movían. Después de eso, su madre no lo dejó salir durante una semana. Martina no respondió. El silencio era demasiado espeso. Entonces, Daniel propuso una idea. Si había algo allá afuera, debía dejar huellas. Sugirió usar harina y esparcirla frente a la puerta, como una trampa. Así podrían saber si algo se acercaba sin necesidad de abrir. Luis dudó, pero accedió. Buscaron una bolsa vieja de trigo en el granero, y entre los tres formaron una delgada capa blanca en el suelo, justo en el umbral. Después cerraron la puerta con el cerrojo doble. La casa se volvió una caja de espera. Daniel se sentó junto a la rendija del postigo. Martina tamborileaba sobre la mesa con los nudillos.
Luis afilaba el cuchillo contra una piedra, en silencio. Los minutos pasaban lentos, el reloj apenas avanzaba, y entonces, a las 10:18, se escuchó un ruido. No fue un golpe normal, no fue una voz. Fueron 3 golpes secos, espaciados, directamente sobre la madera del porche, como si alguien supiera exactamente dónde pararse. Luis se puso de pie. Daniel contuvo el aliento. Martina tomó una linterna como si fuera un arma, y entonces llegó el momento que congeló la sangre de los 3. Una voz suave se filtró desde el otro lado de la puerta. Era la voz de su madre, o algo que sonaba como ella. Luis, Martina, Daniel, abran. El tono era demasiado tranquilo, como si no supiera que llevaba horas fuera, como si todo estuviera perfectamente bien. Ninguno de los 3 se movió. La voz que venía del otro lado era idéntica a la de su madre, pero había algo raro en ella, demasiado perfecta, sin respiración, sin pausas. Luis susurró que no respondieran. Martina había dado un paso al frente, pero se detuvo. Daniel apretó los ojos, estaba temblando. La voz volvió a sonar, como si repitiera una grabación. Luis, Martina, Daniel, abran. El tono seguía igual, ni más urgente ni más agresivo, solo persistente. Luis levantó un dedo, indicando silencio. Caminó hasta la cocina, sacó una vela y la encendió. La llama bailaba con una inestabilidad que no correspondía al aire estático de la casa. Eso no era normal. La vela nunca reaccionaba así. Martina lo sabía. Luis también. En el campo todo seguía en calma, pero el ambiente estaba enrarecido, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Luis se acercó a la puerta, pegó el oído con cuidado. Nada, ni pasos, ni respiración, ni crujidos en la madera, solo el silencio, ese que duele. De pronto, un golpe seco se escuchó en la ventana de atrás. Los 3 giraron al mismo tiempo. La cortina tembló, como si alguien la hubiera rozado desde fuera. Luis corrió al cuarto y cerró el postigo. Martina tomó una escoba. Daniel ya estaba llorando en silencio, con la mirada fija en el suelo frente a la puerta. La harina. Luis volvió corriendo. Había olvidado la trampa. Se acercó con cuidado, respirando hondo, y entreabrió la puerta unos centímetros. Solo bastó eso. Había huellas, pero no eran pisadas humanas, no eran de animal, eran alargadas, como si se arrastraran, como si los pies no tuvieran dedos, y además estaban en dirección a la casa. Luis cerró de golpe y echó todos los seguros. Esta vez nadie dijo nada. Fue en ese momento cuando lo entendieron. No era su madre, era algo que sabía sus nombres. Algo que sabía cómo suena una madre cuando llama, pero no sabía cuándo parar. Pasaron casi 20 minutos sin que nadie hablara. La voz había dejado de insistir, pero eso no significaba que se había ido. Luis revisaba los cerrojos una y otra vez. Martina caminaba en círculos, mascando rabia e impotencia. Daniel permanecía en una esquina, con la cabeza entre las rodillas, murmurando en voz baja palabras que ni él entendía. Fue entonces cuando Luis tomó una decisión. No podían esperar así. Necesitaban saber si sus padres seguían afuera, o si lo que había llamado a la puerta los había reemplazado. Buscó el baúl de herramientas, arrastró una vieja radio de baterías y la colocó sobre la mesa. El aparato tenía años sin usarse, pero aún encendía. Giró el dial lentamente, buscando estática, alguna frecuencia local, algo. Todo estaba mudo. Hasta que, entre ruidos, surgió una frase corta. No son ellos. La voz era masculina, apagada, como si viniera de una cueva, y se desvaneció al instante. Luis intentó sintonizar de nuevo, pero no logró recuperar la señal. Martina preguntó si de verdad había escuchado eso. Luis no respondió, pero su expresión lo decía todo. Decidieron entonces que uno de ellos debía salir. Solo unos pasos,
hasta el borde del porche, sin alejarse. Luis se ofreció. Martina intentó detenerlo, pero no lo logró. Luis abrió la puerta con lentitud. El sol estaba fuerte, pero el ambiente seguía muerto. Ni un insecto, ni un pájaro, ni el sonido del viento. Avanzó hasta la harina. Las huellas seguían allí, pero ahora eran más. Un nuevo rastro bordeaba la casa, como si algo la hubiera rodeado varias veces. Luis alzó la vista. Y entonces los vio. No estaban ocultos, no se escondían. Justo donde comenzaba la sombra de los árboles, inmóviles, altas, desnudas, con la piel lisa, como si estuviera hecha de cera, y sin rostro. Solo caminaban, no hacia él, sino en círculos, una y otra vez, como si estuvieran atrapadas en un bucle. Luis sintió que el aire pesaba, que algo lo empujaba hacia atrás, y sin pensarlo, regresó corriendo a la casa, cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella, y por primera vez en el día dijo en voz alta lo que todos temían. Están en todas partes. Luis no respondió a las preguntas de Martina. No explicó qué vio. Solo se quedó sentado junto a la puerta, con la mirada perdida y el cuchillo apretado entre los dedos. Daniel ya no murmuraba. Ahora escribía. Tenía una hoja arrancada de un cuaderno y estaba trazando símbolos, líneas, círculos concéntricos. No parecía consciente de lo que hacía. Martina intentó quitárselo, pero Daniel se resistió. Le dijo que no podía parar, que lo veía en su cabeza, que alguien le estaba dictando. Luis se acercó y leyó el papel. No entendía nada, pero algo en esos dibujos le revolvía el estómago. Eran como los que había visto de niño, grabados en las piedras cerca del granero. Los mismos que su abuelo decía que no se debían tocar. Martina ya no tenía dudas. Lo que fuera que rondaba la finca no era humano. No solo imitaba voces. Luis lo entendió al instante. Los que caminaban no buscaban entrar. Esperaban, pacientes, como si supieran que, tarde o temprano, alguno abriría por miedo o por culpa. Martina propuso correr, tomar el camino del bosque, donde tal vez pudieran despistarlos. Luis no estaba seguro. Pero quedarse también era una sentencia. Prepararon una mochila, una botella de agua, el cuchillo y el cuaderno de Daniel. A las 12:07 abrieron la puerta. El sol seguía brillando, pero los árboles ya no proyectaban sombra. Las figuras no estaban a la vista. Corrieron, sin mirar atrás, sin hablar. El bosque los tragó. Las ramas parecían moverse, cerrándose detrás de ellos. Las voces regresaron, esta vez desde dentro de sus propias cabezas. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero en algún momento Daniel se detuvo. Y cuando Luis y Martina lo miraron, no era Daniel. O quizás sí lo era, pero algo más estaba con él. Sonrió, y con una voz que no era la suya, dijo: Ya estamos todos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si el contenido fue de tu interés, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campana y dejando un comentario. Tu participación es importante para que podamos seguir compartiendo más relatos como este. Nos vemos en el próximo video. Esto es Puerta 13.